un antropólogo brasileño que viene trabajando e investigando hace 9 años con un conjunto de 3 pequeñas comunidades indígenas que viven circunscritas a 3 áreas conocidas en Brasil como tierras indígenas. Es una imagen con todas las tierras indígenas en Brasil y podemos mirar que la mayor parte está en la Amazonía brasileña. Tierras indígenas, de acuerdo con la legislación brasileña, y solo para explicar cómo funciona este proceso en Brasil, son tierras públicas del gobierno nacional de usufructo de comunidades indígenas. Esta configuración territorial está directamente ligada a la forma que el Estado asume frente a esos colectivos y que en Brasil mantiene de una manera muy complicada una relación tutelar. Podemos afirmar que en Brasil, y no solo allá, nosotros antropólogos, incluso por una proximidad física con las comunidades, a diferencia de buena parte del mundo euroamericano, hacemos investigación con pueblos colonizados por nuestro propio país, en una especie de colonialismo interno. Y como contraparte, nosotros, antropólogos, estamos implicados en un vínculo acumulativo y de largo plazo con las comunidades con que trabajamos. En otras palabras, después del trabajo de campo, nosotros no nos vamos del país. No pienso que eso sea un mérito de la antropología brasileña o una cosa brasileña. Podría citar aquí un gran número de antropólogos extranjeros que actúan en la Amazonía y que también trabajan de muchas maneras a partir de ese paradigma. Pero, más allá de esa mezcla entre investigación y compromiso, que me parece indissociable en el Brasil contemporáneo y ciertamente en buena parte de la antropología producida en el mundo de hoy, nuestro interés ha sido también el de hacer aún más explícitos nuestros encuentros etnográficos, si así puedo expresarme, y no necesariamente por una vía postmoderna, sino que de una manera más experimental, tomando en serio la idea de que toda comprensión de otra cultura es un experimento con nuestra propia cultura. En otras palabras, hacer etnografía hoy en Brasil y con seguridad en otros lugares es estar implicado tanto política como conceptualmente con nuestros anfitriones, tensionando nuestras propias categorías de entendimiento del mundo, como la idea de naturaleza, acá trabajada, por ejemplo, a partir de esa experiencia tan particular y tan fundamental de nuestro oficio, el trabajo de campo. Aquellos de nosotros que pasan sus vidas en las aldeas indígenas saben cómo esos dos elementos, el compromiso político y la descripción de los sofisticados conceptos indígenas, acostumbran ser desagregados en la escritura académica, en la práctica profesional y en los valores de las instituciones en las que trabajamos. Yo mismo, por ejemplo, soy profesor en una universidad que cuenta con uno de los cursos de medicina más importantes de Brasil y es, por lo tanto, un centro de excelencia para las áreas de biomédica. En otras palabras, la Universidad Federal de São Paulo es conocida en mi país por estudiar la naturaleza a través de sus áreas de medicina y biología. Pero el hecho de que yo mismo realice una investigación académica entre personas de la Amazonía que también están pensando y problematizando la idea de naturaleza de manera tan o más sofisticada que los laboratorios de la Facultad de Medicina, aparece apenas como una especie de curiosidad exótica, cosas de antropólogo, para el conocimiento producido en mi universidad. Y no teorías contundentes sobre nuestro mundo, sobre la propia humanidad, la naturaleza, el tiempo, las especies, en fin, sobre la vida. El título de esta mesa, Conectar Naturaleza y Humanidad, se vincula de una manera muy directa tanto a mi propio trabajo como a un conjunto de trabajos y autores que no tengo tiempo de exponer aquí. Investigaciones que, en conjunto con las filosofías indígenas amazónicas, vienen problematizando hace ya algunas décadas el imaginario establecido acerca de esa gran división entre naturaleza y cultura, humanidad y no humanidad, y toda la matriz de contrastes derivada de esa gran oposición. Ciertamente, no necesito abusar de su tiempo discutiendo conceptualmente el célebre par naturaleza-cultura y todos sus correlatos, fundador talvez de la propia antropología. Apenas quiero recordar
recordar que la forma en que la naturaleza fue discutida y pensada en la teoría antropológica y en el discurso de las ciencias en general, siempre fue y continúa siendo radicalmente diferente de cómo el mundo llamado natural es pensado por la sociocosmología no occidentales. Dicho de otro modo, y para detenerme un poco sobre mi área de conocimiento, para los pueblos amazónicos, las categorías de entendimiento sobre la naturaleza difieren radicalmente de nuestras categorías sobre la naturaleza, las mismas que utilizamos para comprenderlos. Casi siempre, las personas con las que trabajamos, nuestros amigos que nos reciben como huéspedes en campo, no reproducen de la misma forma que nosotros esa separación radical entre naturaleza y cultura, y cuando lo hacen es de otra manera. En otras palabras, de muchas formas, esa conexión entre humanidad y naturaleza es algo inherente a la vida de nuestros interlocutores en campo y de los pueblos amazónicos en particular. Mi objetivo aquí será apenas explicitar una u otra de esas conexiones. Y además, si la idea de naturaleza nos puede parecer problemática, la misma idea de humanidad no está menos expuesta a la crítica. En nuestra tradición, las acciones humanas, es una idea de Tim Ingold, son generalmente interpretadas como producto del designio intencional, mientras que las acciones de los animales acostumbran ser explicadas como resultado automático de un programa comportamental instalado. En la Amazonía indígena, diversos seres como plantas y animales son pensados como dotados de subjetividades que nosotros solo atribuimos a la persona humana. En diversos ejemplos, como estamos discutiendo en la etnología amazónica reciente, la condición de persona, cuyos poderes son percepción, sensibilidad y memoria, no es una prerrogativa humana. Ese pensamiento, por lo tanto, y por sí solo, sugiere una crítica a nuestra propia idea de humanidad. Dicho de otra forma, la idea de humano, tal como es concebida en Occidente, no es capaz de explicar todas las relaciones sociales de los mundos amazónicos. Como diversos autores vienen trabajando hace algunas décadas, si vamos a hablar de relaciones humanas entre los pueblos amazónicos, es necesario pensar en otro modelo de humanidad en el que agencias como animales, plantas e incluso fenómenos naturales también aparecerían como personas. Humanidad, como lo opuesto de animalidad, no parece ser aquí una idea productiva, para retomar la idea de Tim Ingold también. Por eso, reconectar naturaleza y humanidad puede ser pensado de muchas formas, como reconectar la antropología misma en la naturaleza, o que também ha sido mencionado na conferência de Mário Blaser e de Alberto Arce. Mi própria investigação referente ao tema de la naturaleza hace parte de uma indagação mais general sobre o estudo de las práticas de conhecimento relativas a los animales y a la caza, la cacería, entre los Awaguajá, en diálogo con la teoría antropológica amazónica. Por eso, me gustaría rápidamente discutir esta conexión entre naturaleza y humanidad a partir de mi propia investigación etnográfica y mostrar que para las personas con las que vengo trabajando esta actividad, la caza, es la forma de conexión por excelencia entre humanos y animales, cuyo resultado es un profundo y elaborado conocimiento sobre el mundo. Los Awaguajá están en la porción occidental, es una imagen de la región, la parte que no es desmatada, deforestada, en la porción occidental de la Amazonía brasileira, en una región ambientalmente amenazada, conocida como Arco de deforestación, que comprende justamente los bordes de la Amazonía. Su población actual cuenta con aproximadamente 460 individuos divididos en 5 comunidades dispersas por 3 tierras indígenas continuas. Los Guajá son cazadores habilidosos. La caza es la actividad principal, uno de los temas que más le interesa a todos. Y sobre ella, los Awaguajá depositan buena parte. Todo su territorio incide en la macro-región donde fue implementado el proyecto Carajás en portugués. Un gran proyecto de explotación minera iniciado durante la dictadura militar en Brasil, donde un ferrocarril para transportar hierro fue inaugurado en 1985, estimulando el aceleramiento de los contactos con los pueblos que aún vivían aislados. Ese es la ferrovía. El ferrocarril de Carajás
Haas cortó el territorio tradicional Aguajá, provocando no solo la pérdida de sus tierras, sino la dispersión y muerte de los animales de caza, así como el fin de buena parte de las selvas de esa región. Aunque los Guajá cacen eficientemente diversos animales terrestres, ellos son especialistas en la captura de mamíferos arborícolas, en particular algunas especies de primates. Voy a hablar el nombre científico en la secuencia, el nombre en español. Los monos aulladores, Alouatta beelzebub, mono capuchinho, Cebus caapori, saqui barbudo negro, Chiropotes satanás, sapaiús, Cebus apela, mono ardilha, Saimiri squeros. Poseen una preferencia por los monos aulladores. Mire cómo la ferrovia pasa cerca de las 3 tierras indígenas. Es una salida de caza. De acuerdo com a primatologia ao Aguajá, a diferença, esse é um mono aulhador, que fazem aquele barulho. Em português, chamado guariba ou bugio. De acordo com a primatologia ao Aguajá, a diferença de todos os monos, os aulhadores sabem cantar. Me refiro àquela vocalização que essa espécie acostumbra hacer durante uma parte considerável de seu tempo, e isso para os Guajá é muito estimulante. Recuerdo aqui que os aulhadores han sido considerados como os animales mais ruidosos del mundo, e que su grito, uno de los más fuertes de la tierra, puede ser oído a más de 16 kilómetros. Esa medida del animal más ruidoso es calculada por la relación entre el tamaño del animal y la potencia del sonido que produce. A los auá les gusta mucho oír el canto de los monos aulhadores, y por este canto pueden determinar sus principales características: tamaño, cantidad de machos y hembras, de adultos y crías. Y hay una línea de continuidad entre escuchar a los monos y cazarlos. Frases como, vamos a cazar mañana pues alguien los oyó cantar en tal dirección, o vamos a salir a escuchar a los monos, son muy comunes. En otras palabras, es necesario saber escuchar a los monos para cazá-los. Un componente complementario es que, además de la capacidad para oír, los cazadores deben saber imitar el sonido de los animales. Me parece que eso es una cuestión para allá de la Amazonía, de los Guajá, es una cuestión inherente a las actividades de cacería. Muchas etnografías, el mimetismo sonoro o otras formas de mimetismo, como los antropólogos que están trabajando en Siberia, como Vileslev y otros, têm apontado para a mesma necessidade de se conectar. Neste caso, é uma necessidade muito acústica, sonora. A técnica para caçar a los monos aulhadores implica o cerco e a intimidação, chamada guari babopô, espantar a lo guariba. Se trata de uma emboscada aérea. Al percibir a proximidade de los cazadores, los animales tienden a esconderse en las partes más elevadas de la copa de los árboles. Para cazarlos, cada hombre portando una escopeta o su arco y flechas se ubica en otro árbol, situándose estratégicamente alrededor del árbol donde están los animales. Si miramos acá, todas as imagens, os homens estão mirando arriba. A caça Guajá se caracteriza por ser uma caceria aérea, podemos dizer assim. Mientras os homens suben silenciosamente a los árboles, um homem experimentado, casi sempre um anciano, sube lo mais cerca possível de la copa del árbol donde se esconden los animales. Una vez arriba, observa, mueve las hojas e intenta encontrar algún rastro o escondite del grupo que está camuflado. Y cuando finalmente comprueba que este se encuentra allí, comienza una especie de plática muy específica. En el cerco que empieza, gana vida un proceso comunicativo donde el animal es amenazado, expulsado de su abrigo de hojas. Muchos gritos son dados, principalmente por ese hombre, ese anciano. Mientras quien permanece en suelo, mujeres y niños, antropólogos, claro, los ayudan con gritos y silbidos. El cerco consiste en hacer que los animales escondidos huyan de sus abrigos y se dispersen en otros árboles para que sean abatidos durante la fuga. No tendré tiempo de dar más detalles aquí, pero se trata de una impresionante forma de conexión, para aludir al título de esta mesa, una impresionante forma de conexión entre cazadores y presas, donde los monos también comienzan a emitir sus sonidos característicos al punto que no sabemos cuál es la voz humana y cuál la del animal. Esta forma de habla
está pautada por sonidos humanos idênticos a los de los animales y sigue hasta que surta algún efecto. Esto es, hasta que los animales huyan hacia otras copas árboles, donde encontrarán la muerte frente a los otros cazadores que están vigilantes. Por lo menos, a diferencia de mí, los Auá son un pueblo que sabe oír. Y cuando digo que ellos oyen, no se trata de una trivialidad. Las personas tienen una atención acústica desarrollada hasta el punto de que muchas veces resulta dispensable el apoyo de la visión, como durante las cacerías nocturnas sin lanternas o los acechos a animales durante la madrugada, en los que apenas escuchando el peso de las pisadas o sintiendo un olor característico, distinguen las especies y otras características como el peso y el sexo de los animales que se aproximan. Perdón por mi pronunciación. Como estamos viendo, oír puede ser la mejor forma de conocimiento cuando hablamos de pueblos que viven en la selva, como es el caso de diversos grupos amazónicos. Con el campo de visión limitado y la necesidad de no ser vistos, el acecho y la escucha resultan ser formas extremadamente apropiadas para sus realidades. Eduardo Kohn, por ejemplo, defiende para los Runa, pueblo de lengua quechua de Ecuador, que en ambiente de floresta los aspectos sonoros son mucho más confiables que los visuales. Es una idea que está en Alfred Gell y Eduardo Kohn faz uma alusão. Algo que também é afirmado por Steven Feld, quien trabajó con los Kalule de la Nueva Guinea. De acuerdo con este autor, los sonidos de la selva revelan lo que la visión esconde. Para los Guajá, la caza tiene ese aspecto acústico fundamental y la caza se relaciona mucho con la idea de oír, llamar, enganar, espantar. Todas son ideas, categorías etnográficas. Oír, llamado anu, llamar, macay, engañar, ha'a, espantar, babopó. Podemos inclusive extrapolar tales características al plano más amplio de la caza en la Amazonía y afirmar que estas, además de otras regiones del planeta, cuentan con una dinámica acústica como el elemento fundamental de su técnica. Para finalizar, me gustaría recordar que el escenario donde estas historias, el este amazónico, es un lugar con alto grado de presión antrópica y es una de las regiones más deforestadas de la Amazonía continental. Estas imágenes son dentro de las tierras indígenas. La vegetación de la selva amazónica en el estado de Maranhão, donde están los Guajá, está reducida a un 25% de su cobertura original. Aún así, es una región con muestras muy expresivas en términos de riqueza de especies y endemismos, que abriga animales en riesgo de extinción, como un guacamayo conocido como ararajuba, un halcón conocido como gavilán real, un tucán conocido como araçari y una ave galinácea conocida como jacupiranga. Además de dos especies de primates de la Amazônia que también están en extinción, el cairara caapor y cuxiupre, todos amenazados de extinción. Los Auá están viviendo un momento crítico de su historia. En la tierra indígena Auá, el área está invadida por colonos y madereros con tractores y motosierras que traen, además de deforestación y polución, una especie de devastación sonora. Nunca se oyó tanto ruido alrededor de sus casas, recuerdan las personas. El impacto sonoro en esas tierras indígenas, el ruido de las máquinas, Iaú, dicen los Guajá, la idea de ruido es traducida por Iaú, espanta a los animales y afecta los sentidos de los cazadores en sus actividades diarias. Por eso, las personas han señalado al ruido como un problema central hoy en día. Esos aspectos no son puestos sobre la mesa, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental. Impacto sonoro, por ejemplo, no es pensado en los estudios de impacto ambiental y otros impactos odoríficos. Apenas para que tengamos una idea, tal como la gran mayoría de los pueblos amazónicos, los Guajá no tienen una palabra para animal, una fórmula genérica, pero tienen la palabra presa, amiará sería esa palabra. Hoy en día, sin embargo, hacen una distinción categórica entre presa brava, haitema a, y presa mansa, haite ama a.
En líneas generales, la caza brava es aquella acostumbrada con el ruido de los tractores, motosierras, poblados y ferrocarriles. La presa brava es más atenta y más difícil de cazar. Ya la presa mansa son aquellos animales que viven en el interior de la tierra indígena, en áreas que aún estaban preservadas. En estos lugares, los animales no están acostumbrados con la presencia humana y por lo tanto viven menos escondidos, son más mansos y fáciles de cazar. Para finalizar y citar un ejemplo de eso que estoy llamando de devastación sonora, menciono el testimonio de la pequeña Chirapuã de 12 años al contarme junto a sus padres de las dificultades que su padre enfrenta para cazar. Voy a citar. Yo le digo a mi papá, papá, anda a cazar monos. Y mi padre sale a cazar monos. Y nosotros comemos monos aulladores, monos gordos, con mucha grasa. Mi papá también caza los puercos de monte. Trae miel a la casa, un tipo de miel, tamaíra. El maderero está acabando con mi monte. Mi papá también salió a cazar venado, pero no trajo nada. De noche mi papá volvió a la casa sin nada. Y mi mamá, claro, reclama que él no mató nada para que nosotros comamos. Entonces mi papá le dice, no hay nada, ningún animal en el monte. El ruido del tren es alto. Yo escucho el ruido del tren, el ruido va lejos. Mi papá no escucha nada en el monte, porque el ruido va lejos y no puede cazar bien. Testimonios como estos han sido relatados cada vez más por las personas de las aldeas, señalando esa relación entre ecología y sonido. Estamos hablando entonces, citando una idea de Steven Feld, no de una etnoecología, sino de una ecoecología, una ecología acústica. En un mundo donde el silencio y la atención son fundamentales para el día a día en la selva, si pensamos en los términos de una ecología sonora, la destrucción del ambiente es acompañada por un cambio acústico radical, una destrucción acústica, podríamos decir. El proceso de degradación ambiental es recordado aquí como lleno de ruido. Alguna vez, un amigo de una de las aldeas me dijo categóricamente, el ruido seca el río. Al preguntarle por qué había hecho tal formulación, me respondió que antes de que los ríos se sequen, los árboles caigan y los animales mueran de sed, antes siempre vendrá el ruido de los motores. Eran algunas de estas ideas las que quería traer aquí para el debate e intentar explicitar ese tipo de conexión particular entre naturaleza y humanidad experimentada por mis amigos Guajá. Muchas gracias.